Capítulo 170. Contactando a una bruja. Después de recorrer el mercado 2 veces seguidas y seguir encontrando que no la tenían o que estaba agotada, Félix decidió tomarse un breve descanso y continuar navegando. Planeaba quedarse en el mercado hasta conseguir lo que quería. Al fin y al cabo, la reunión iba a durar 3 días, lo que significaba que habría nuevos vendedores al día siguiente reemplazando a los que habían vendido todo su stock, ya sea a compradores o a jugadores del juego que obtuvieron el premio acumulado. Félix sabía que los premios acumulativos no eran monopolizados por 1 o 2 jugadores, sino por todos los jugadores que participaban en ese juego en particular. Por ejemplo, el premio acumulado actual de Félix se estaba compartiendo entre todos los jugadores sobrevivientes del laberinto de cambio. El stock también se estaba compartiendo. Esto significaba que los premios acumulativos no duraban mucho antes de que se agotaran todos los buenos artículos. Esta era la razón por la que la Liga EVE establecía reuniones de 3 días cada mes. Querían dar a los vendedores y compradores un periodo específico para hacer negocios antes de que los premios acumulativos se agotaran. De hecho, la mayoría de los jugadores en la liga participaban en juegos exactamente un día antes de la reunión, para que si salían con vida, su stock siguiera completo y fresco. 2 días después a las 6:00 am. Félix estaba de pie en el medio del mercado con la mano levantada. Unos segundos después, la voz monótona de la reina resonó en su mente con una frase que había oído miles de veces. El material no ha sido detectado en esta área. Maldita sea mi vida. Maldita sea mi vida. Félix se masajeó los ojos cansados e inyectados en sangre por la frustración. Había estado despierto durante 54 horas seguidas, y aunque estaba en la realidad virtual universal, su cerebro todavía necesitaba descanso por haber estado activo tanto tiempo. Justo cuando planeaba bajar la mano y moverse a otra área, la reina lo informó. El material ha sido localizado. El vendedor está siendo marcado. Eufórico, Félix abrió ampliamente sus ojos inyectados en sangre mientras miraba a su alrededor, queriendo encontrar al vendedor marcado. Pronto, vio a una jugadora femenina que no tenía a nadie a su lado. Inmediatamente después de verlo, entendió que ella acababa de sentarse en su posición y estaba a punto de comenzar a vender sus productos. Sin demorarse ni un segundo, él corrió hacia ella y dijo en voz baja: Quiero comprar una flor elemental poco común. ¿Por qué hablas tan bajo? ¿Acaso no estoy vendiendo solo una flor elemental poco común? Dijo ella mientras se reía a carcajadas, haciendo que su voz llegara a los oídos de los jugadores cercanos. Ella entendió que él no quería que otros oyeran sobre la flor para que nadie compitiera por ella. Pero, ¿acaso era su hermana para regalarle tal ventaja? ¿Flor elemental poco común? Genial, tengo justo lo suficiente para eso. Finalmente. Llevo buscándola un mes entero. Sí. Solo me faltan un 3% para llegar a un índice de afinidad del 70%. Más y más jugadores se iban juntando a su alrededor a medida que la noticia se propagaba por el mercado a través del bullicio. De repente, Félix, que antes estaba solo, ahora estaba rodeado de desesperados como él, que necesitaban ese material a toda costa. Jejeje. Divertida, ella se rió mientras miraba sus labios temblando y sus puños apretados hasta que sus manos se pusieron pálidas. Sabía que él se estaba conteniendo para no maldecirla hasta el cansancio. Bien, damas y caballeros. Ella se levantó en su silla y sonrió. Lo haremos de la manera tradicional. Destacó la flor en el holograma enorme y dijo: El precio estándar para comprar la flor es 4.000 puntos del juego. Mi comisión del 5% de eso será 200 puntos del juego. Sonrió ampliamente y anunció: Comience la subasta. 300 puntos del juego. 400 puntos del juego. 600 puntos del juego. 750 puntos de juego. Cada vez que Félix oía una oferta nueva, sentía como si su corazón fuera apuñalado por un puñal. Entendió que lo que los jugadores estaban pujando en ese momento no era la flor, sino la comisión en sí. Esto significaba que el postor más alto tendría que pagar los 4.000 puntos de juego estándar por la flor más la cantidad que pujó.
1500 puntos de juego. 1520 puntos de juego. 1550 puntos de juego. 2050 puntos de juego. Después de ver que las ofertas finalmente estaban desacelerando, Félix decidió unirse aumentando 500 puntos de juego de una vez, con la esperanza de asustar a todos. Bueno, ciertamente lo logró, ya que todos los que lo oyeron se volvieron hacia él, queriendo ver quién estaba tan desesperado por comprar la flor con una cantidad impresionante de 6050 puntos de juego. ¿El más rico de todos? ¿Qué diablos es ese título? El momento en que sus ojos se posaron en el título dorado brillante, sus párpados no pudieron evitar contraerse. No sabían qué condición había cumplido en el juego para obtener ese título único, pero ahora estaban seguros de que estaba relacionado con los puntos de juego. No había manera de que compitieran con una persona así. Podrían estar por encima de Félix en rango, pero la mayoría de ellos nunca había acumulado más de 10 puntos de juego en su cuenta. Si fuera tan fácil recolectarlos, todos se unirían a la liga por el tercer requisito. Me retiro, ya está por encima de mi presupuesto. Suspiro, la quería de verdad. Los jugadores reunidos comenzaron a dispersarse, dirigiéndose a otros vendedores. Podrían querer aumentar su calificación de afinidad, pero 6050 puntos de juego eran demasiado por solo un aumento del 3% en afinidad. Había otros artículos valiosos para comprar con esa cantidad. 2050 puntos de juego una vez. 2050 puntos de juego dos veces. La vendedora hizo una pausa por unos segundos después de su grito, intentando retrasar un poco. Esperaba que alguien cambiara de opinión. Desafortunadamente, todos se estaban yendo mientras negaban con la cabeza. Al final, ella solo suspiró y anunció: Vendido. Los jugadores que quedaron comenzaron a aplaudir después de que la flor fue subastada. Los hábitos eran realmente difíciles de cambiar. Félix les asintió en apreciación mientras extendía su brazalete de acceso personal hacia la vendedora. Ella lo tocó rápidamente, recibiendo solo los 4000 puntos de juego estándar por la flor. Con prisa, ella tocó la opción de compra, preocupada de que alguien de su juego fuera a arrebatárselo antes. Afortunadamente, el sonido de la notificación esperada resonó en el área, haciendo que tanto Félix como la vendedora suspiraran aliviados al mismo tiempo. Ella le sonrió de manera encantadora en su dirección, mientras que él simplemente le hizo un gesto con el dedo medio. Sin inmutarse por su reacción, ella se rió y le envió el contrato. Ni siquiera se molestó en preguntarle como la primera vendedora. Después de leerlo con cuidado por un par de minutos, Félix lo firmó y le transfirió los 2050 puntos de juego restantes. Inmediatamente después de recibir su comisión, ella le envió el código serial y dijo: Encantada de hacer negocios contigo. Te deseo que mueras en tu próximo juego. Dejando atrás la maldición más famosa entre los jugadores, Félix se dio la vuelta y se alejó a través del mercado abarrotado. Tú también. Ella gritó con una sonrisa alegre en el rostro. Nada iba a afectar su felicidad por haber obtenido 2050 puntos de juego gratis sin perder nada. Lamentablemente, no se podía decir lo mismo de Félix, quien acababa de gastar casi todos los 26 puntos de juego que tenía en todos los materiales. Le quedaban solo 2000 puntos de juego o menos. 14 horas después, en la casa de Félix en Androsa. Apágalo, reina. Félix murmuró con los ojos cerrados. Desafortunadamente, la alarma seguía sonando, obligándolo a abrir sus ojos confusos. El momento en que abrió los ojos, la reina apagó la alarma. Félix miró su brazalete de acceso personal y vio que realmente había dormido 14 horas seguidas. En el momento en que aseguró todos los materiales en el mercado de Ibi, se teletransportó a la capital de Androsa y fue a descansar a su casa. Estaba demasiado cansado para contactar a una bruja e iniciar un acuerdo comercial con ella. Después de 5 minutos, estaba sentado en la mesa del salón, que estaba llena de comida. Tomó una manzana y dio un mordisco mientras tenía un holograma frente a él que mostraba una lista de nombres con datos al lado. Nombre: W1. Ikram, pociones. Poción elemental, poción avanzada de rejuvenecimiento,
tónico de odio, filtro de amor, tasa de éxito total. 39%. Nombre, W2, mina, pociones. Bebida de debilidad, poción de escudo, poción elemental, frasco de crecimiento invertido, tasa de éxito total. 41%. Nombre, W3, ala, pociones. Poción de fortaleza, tónico de furia, poción elemental, frasco de percepción, tasa de éxito total. 49%. El momento en que Félix vio una tasa de éxito del 49%, detuvo rápidamente el desplazamiento en la lista de brujas que podían elaborar la poción elemental y clicó en el nombre W3. Ala. Inmediatamente después, un holograma lateral apareció a su derecha, mostrando una interfaz de perfil detallado de la bruja. Nombre. Ala. Rango de bruja. 3. Tasas de éxito. Poción elemental igual a 49%. Poción de fortaleza igual a 51%. Tónico de furia igual a 49%. Número actual en la cola. 359. Reseñas. 4511. Totalmente ignorando el resto de los detalles en la interfaz del perfil, Félix se enfocó en la tasa de éxito de la poción elemental, así como en la línea de cola. No es una mala tasa, la verdad. Dijo, complacido. Aunque la tasa de éxito de la bruja no superaba el 50%, Félix sabía que, para una poción tan complicada de preparar, esa tasa era extremadamente buena. Específicamente para una bruja de rango 3. Sin embargo, no estaba contento con la larga línea de cola, que indicaba que había 359 pedidos antes que él. Aún así, sabía que era mejor contactar a una bruja con una línea de cola más corta pero una tasa de éxito desastrosa. Prefería esperar meses hasta que llegara su turno antes que arriesgar perder todos sus materiales y las exorbitantes tarifas de preparación si la poción fallaba. Sin más demora, hizo clic en el número de teléfono que se mostraba y esperó unos segundos antes de que se conectara la llamada. Buenas noches, soy la asistente de la bruja Ala. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Una voz femenina suave y entusiasta resonó en la habitación. Un saludo a todos los que están viendo esto en pijamas a las 3 de la tarde. Capítulo 171. Alcanzando el gran filón. No sorprendido por ser atendido por una asistente. Hola, quiero hacer un pedido. Con gusto, señor. ¿Podría decirme qué poción desea preparar? Preguntó ella. Poción elemental. Excelente, supongo que ha reunido todos los materiales necesarios, ¿cierto? Preguntó ella. En efecto. Estupendo. Creo que ha visto que su posición en la cola será la 360. Esto significa que pasará un tiempo hasta que la señora Ala atienda su pedido. ¿Está de acuerdo con esos arreglos? Preguntó ella. ¿Puedo preguntar exactamente cuándo me tocará el turno? En lugar de responder, Félix le preguntó. Basándonos en la velocidad de preparación de la señora Ala, tardará alrededor de 2 meses antes de que se enfoque en su poción. Respondió ella. 2 meses, justo antes de la batalla de representantes mundiales. Pensó por un segundo antes de decirle. Está bien, eso me funciona. ¿Podría decirme cuánto me costará? Depende del grado de su flor elemental. Si planea usar una de grado común, las tarifas son 200 millones. Por otro lado, para una de grado poco común, son 350 millones. Félix inhaló profundamente por la nariz, esforzándose por no maldecir. Sabía que el precio iba a ser exorbitante, pero aún así, no esperaba que llegara a 350 millones. Preparar con una flor elemental poco común es 5 veces más difícil que con una común, por lo que se necesita una tarifa extra. Aclaró ella rápidamente al oír su silencio. Además, la tasa de éxito de la señora Ala es bastante alta en comparación con otras brujas. Por eso, el precio está completamente justificado. Agregó, aunque Félix entendía lo que quería decir, aún le dolía la cantidad. ¿Puedo obtener un descuento ya que esta es mi primera compra? Preguntó con un tono esperanzado. Lo siento. Suspiro. Bueno, envíeme el contrato por correo electrónico. Dijo, desanimado, mientras se frotaba los párpados. Me alegra que haya elegido los servicios de la señora Ala.
Esperamos no defraudar sus expectativas. Dijo ella con un tono animado. Él podía sentirse abatido, pero la asistente estaba muy contenta por haber asegurado otro pedido. Adiós. Félix dijo, colgando. El momento en que recibió el contrato, no había necesidad de seguir hablando con ella. Pronto abrió su bandeja de entrada de correo electrónico y encontró que el mensaje estaba enterrado entre 3 correos nuevos. Al parecer, las agencias, clanes y similares aún no habían entendido que no tenía interés en contactar a ninguno de ellos. Después de abrir el correo, lo leyó lentamente con los ojos mientras marcaba las cosas que necesitaría más tarde, como la dirección de la bruja. Al fin y al cabo, necesitaba enviar esos materiales a ella, y sabía que le costaría una fortuna ya que el imperio de la bruja Forsythia estaba en una galaxia completamente diferente. La única buena noticia era que su galaxia estaba a solo 3.5 millones de años luz de la Vía Láctea, lo que facilitaría los envíos y también las tarifas de envío. Después de un rato, anotó su propia dirección en el contrato y lo firmó. Luego, se lo envió de vuelta al asistente. En cuanto al pago, se transfirió automáticamente después de que firmó, llevándose los ingresos por streaming que acababa de obtener. Veamos cuándo llegará ese gordito. Después de resolver el asunto de la poción, murmuró Félix mientras verificaba la hora. Pronto, vio que solo quedaba una hora antes de que Bodidi le trajera su entrega a la isla. Después de todo, habían pasado 3 días desde que le dio a Bodidi los códigos seriales para las 5 botellas de linaje sanguíneo y la Melon Fizzle. No le informó a la reina antes de dormir para que lo ayudara a despertarse sin motivo alguno. Temía que se quedara dormido y Bodidi lo encontrara aún en la cápsula de realidad virtual. Basado en la personalidad de ese sinvergüenza, escupiría en la cápsula de realidad virtual, tiraría las botellas al suelo y se iría rápidamente. Félix no quería que eso sucediera, ya que aún necesitaba hablar con él y también darle las botellas inútiles para que las vendiera a Luby. Confiaba en Luby para pagar la deuda del señor Goati. Esto era algo divertido, ya que Félix solo tendría que agregar el 5% del precio original de cada botella y luego entregar el monto total al señor Goati. Una hora después, en el mundo real, se abrió un agujero de gusano de tamaño mediano en el medio de la sala de estar del apartamento de Félix. Félix sonrió al ver al gusano grueso de escamas azules retorciéndose dentro de la habitación con un poco de dificultad. Aunque, al final, logró empujarse a través. Hermano grueso, veo que has dejado de lado tu dieta por completo. Félix dijo mientras se apoyaba en la pared. Veo que sigues siendo un engreído. El gusano grueso formó una forma de egg con sus receptores, dándole a Félix el dedo medio especial de la raza de los gusanos. ¿Conseguiste todo? Félix se rió y le preguntó. Sin responder, el gusano grueso abrió su pequeña boca ampliamente y escupió 5 botellas selladas y una pequeña caja azul. Y con esto, solo te quedan 2 envíos gratuitos más. Los receptores de Bodidi seguían agitándose, expresando su alegría por casi cumplir con su parte del contrato y deshacerse de Félix. En lugar de sentirse triste por la noticia de que casi había terminado sus 17 envíos gratuitos, Félix solo sonrió con un destello oculto mientras miraba al gusano feliz bailando en su propio universo. Sin embargo, pronto cambió su expresión a una de decepción mientras guardaba las botellas y la caja en su tarjeta espacial. 2. ¿Necesitas que entregue algo mientras estoy aquí? Avergonzado, Bodidi preguntó mientras frotaba sus receptores juntos, como un comerciante codicioso frotando sus manos. Félix sabía que el sinvergüenza estaba preguntando si iba a darle algún envío extra para obtener el soborno. Sí, espera aquí. Contento con su confirmación, Bodidi se acomodó inmediatamente en el sofá. Sabía que Félix iba a tardar un poco en darle los artículos para entregar, como antes. Sin querer perder tiempo, Félix fue a su dormitorio y cerró la puerta. Asna, es hora de trabajar. Félix dijo mientras se quitaba la ropa, preparándose para separar la esencia de la bestia Jormuniander en una botella nueva mientras le daba las botellas originales al gusano grueso. Vamos a terminar con esto de una vez. Con pereza y aburrimiento,
Asna bostezó mientras veía cómo Félix sacaba botellas, pociones e inyectores en la cama. 25 minutos después, Félix salió del dormitorio con una amplia sonrisa, incluso el ciego Bodidi pudo notarla. Aunque, no le preguntó al respecto. Date prisa, dame los artículos. Dijo, apurando a Félix. Ya te transferí el pago. Félix dijo mientras sacaba las 5 botellas frente a Bodidi. Si Bodidi fuera humano o le importara conocer en detalle el sistema de linajes sanguíneos humanos, se daría cuenta de que Félix estaba haciendo algo extraño con las botellas antes de devolvérselas. Afortunadamente, el gusano grueso ya tenía demasiadas cosas en su agenda como para preocuparse por los asuntos de Félix. Rápidamente, las succionó hacia su estómago y creó otro agujero de gusano, planeando irse de inmediato. Espera, necesito que recojas esos materiales y los lleves al imperio de la bruja Forsythio. Sin embargo, Félix no había terminado con él todavía, ya que dijo. Félix tocó su brazalete y apareció un holograma con los códigos seriales de esos materiales en la habitación. Bodidi le pidió a la reina que leyera esos códigos seriales para él. Pronto, asintió con la cabeza y luego la sacudió. Puedo recoger esos materiales del imperio y traerlos aquí o a donde quieras. Sin embargo, no puedo hacer entregas entre galaxias. Eso no es mi trabajo y mi manipulación del elemento espacio no es lo suficientemente buena para crear agujeros de gusano entre galaxias. Entiendo. Félix suspiró y dijo. Entonces, entrégalos a la compañía de carga galáctica, les informaré sobre tu llegada. De acuerdo. Bodidi se dio la vuelta y entró en el agujero de gusano. Al ver que estaba luchando un poco, Félix le dio un empujón. Sin sorpresa, con la fuerza actual de Félix, fue más que suficiente. Después de ver que el agujero de gusano estaba cerrado, Félix contactó al Consejo Galáctico de Comercio y les informó sobre su envío entrante. No tardaron ni un minuto en concluir el acuerdo. Félix no estaba preocupado de que la compañía humana con sus naves de carga tardara millones de años en llegar al imperio de las brujas viajando a la velocidad de la luz. Sabía que las naves de carga iban a tardar como máximo una semana en llegar al imperio de las brujas al viajar a través de la vía expresa de agujeros de gusano que conectaba los dos imperios. Esos agujeros de gusano, por supuesto, fueron creados y son propiedad de la raza de gusanos espaciales. Entre cada reino, imperio o galaxia, había una vía expresa de agujeros de gusano que los conectaba, similar a una autopista entre ciudades o puentes entre islas. Todo el mundo podía usar esos agujeros de gusano siempre y cuando tuvieran un permiso otorgado por la raza de gusanos espaciales y también pagaran las tarifas necesarias para viajar. Si la raza metálica era el pilar tecnológico del universo, entonces la raza de gusanos espaciales era el señor supremo del transporte en el universo. Después de ver que finalmente estaba completamente solo, la alegría abrumadora que había estado conteniendo con todas sus fuerzas explotó de repente, y dejó escapar una risa fuerte y sincera. Sorprendido por el estallido repentino de Félix, James levantó una ceja por un segundo antes de bajarla como si nada hubiera pasado. Vaya, todo lo que encontraste fue un 25% de esencia. No hay necesidad de reventarme los oídos con esa risa molesta. Asna se tapó los oídos, irritada. Eso es, Félix había dado con el filón al encontrar un impresionante 25% de esencia de Jormunyander en esas 5 botellas épicas. Bueno, en realidad, solo encontró la esencia en 4 botellas, ya que la última resultó nula. De todos modos, un 25% era más que suficiente para alegrarle toda la semana siguiente a Félix. Con eso, podría llegar al 76% en su integración de inmediato, desbloqueando 2 habilidades activas en la pureza mayor y 2 pasivas en el paso menor antes de la pureza original. Después de la integración que realizó en los últimos 25 minutos, le quedaban un 20% después de agregar un 5% al 51% que ya tenía. Si no estuviera preocupado porque Bodidi escuchara sus gritos, habría integrado un 9% de una vez debido a su entusiasmo. Capítulo 172. 2 semanas después. 14 días después.
Dentro de la sala de entrenamiento, Félix estaba de pie en el centro de una amplia arena. Chascó los dedos y 20 robots lo rodearon en un radio de 20 metros. Justo cuando iba a dar la orden de comenzar el entrenamiento, su pulsera de acceso personal comenzó a sonar. Aquí viene. Al ver quién era el que llamaba, Félix solo suspiró y contestó, saludando con puro entusiasmo. Abuelo, por fin llamaste. Pensé que me habías olvidado después de recuperar tu energía. Aunque quisiera discutir contigo, chico, tengo otros asuntos importantes que atender. Robert no perdió ni un segundo y le preguntó con voz firme. Ve al grano, ¿vienes hoy o mañana? Ninguno. Félix agregó rápidamente al oír la respiración pesada de su abuelo. El hotel acaba de comenzar la remodelación, no puedo irme todavía. Pero, te prometo que llegaré el día del torneo final. Félix, ¿estás tratando de enojarme hasta matarme? Robert gritó. ¿Crees que no sé que pasas todo tu tiempo en la realidad virtual universal? Justo cuando Félix se preparaba para recibir una regañina, oyó el suspiro calmado de su abuelo. No me importa qué hagas en la realidad virtual universal, pero de vez en cuando, echa un vistazo a la situación en el mundo real. ¿Qué quiere decir? Félix se preguntó para sí mismo. Pero en su situación, nunca se preguntaba solo, ya que Asna siempre estaba escuchándolo, esperando esos errores tan perfectos para burlarse de él. ¿Tienes memoria de pez o qué? Ella se rió. ¿Ya olvidaste lo que pasó en el mundo durante este mes? ¿Este mes? Inmune a su tono burlón, Félix revisó sus recuerdos, tratando de recordar exactamente a qué se referían ambos. No le tomó ni un segundo para que esos recuerdos surgieran en su mente. Siempre estaban allí, solo que nunca le habían cruzado por la cabeza. Ahora que lo hicieron, sus ojos se abrieron en estupor. Maldición, ¿cómo pude olvidarme de eso? Félix, ¿todavía estás ahí? Mejor ven mañana si quieres tomar el vuelo con nosotros. Robert le informó con firmeza. Enviaré un jet para traerte a casa. ¿No puedes enviar un jet para recogerme 15 días después, durante el torneo final? Félix preguntó con un toque de esperanza en su tono. ¿Para qué preguntas si ya sabes mi respuesta? Robert se rió. Todos queremos verte lo antes posible. ¿Tú no nos extrañas también? Voy a colgar. Necesito empacar mis cosas. Demasiado molesto para responder, Félix espantó a Robert y le pidió a la reina que lo desconectara, sin siquiera terminar su entrenamiento diario. Félix salió del pod de realidad virtual y fue a su armario para vestirse. Sacó su maleta de debajo de la cama y comenzó a empacar algunas prendas en ella. La cerró y la dejó a un lado. Sus prendas necesarias siempre estaban en su tarjeta espacial. Llamó a Leila e informó que se iba al día siguiente para participar en la competencia. Leila le preguntó si quería guardias adicionales para su pod de realidad virtual después de que se fuera, a lo que él le dijo que no era necesario. No era tonto como para dejar el pod de realidad virtual solo aquí mientras podía llevarlo consigo dentro de su tarjeta espacial. Era lo suficientemente grande como para contener el pod. Después de todo, se lo habían regalado a él por parte de Fatty Worm. Eso fue exactamente lo que hizo después de colgar. Desconectó el cable del pod de la toma de corriente en la pared y lo guardó en su tarjeta espacial. Después de verificar que no dejaba nada importante en la habitación, se sentó en su cama y le pidió a la reina que le mostrara las noticias en vivo más populares en los Estados Unidos. Había pasado mucho tiempo desde que verificó qué estaba sucediendo en su propio planeta. El hecho de que viviera en una isla aislada del público lo hacía aún más fácil perder el contacto con el resto. Como se esperaba. Félix cruzó los brazos mientras veía a un reportero entrevistar a un hombre mayor de barba gris, que estaba rodeado por una multitud de personas cerca del aeropuerto. La multitud no era pequeña en absoluto, ya que dondequiera que Félix posara los ojos, veía grupos de personas aglomeradas, empujándose y jalándose unas a otras. Era claro que todos estaban desesperados por entrar al aeropuerto. Desanimado, Félix suspiró ante esa vista y se concentró de nuevo en el reportero, que parecía a punto de ser víctima de una estampida. El reportero acercó el micrófono a la cara del hombre mayor mientras preguntaba. Entonces, su nieto ha sido seleccionado para participar en las clasificatorias nacionales. ¿Cómo se siente sobre sus posibilidades de clasificar al torneo final? Jaja. Estás bromeando.
Mi pequeño chico ya ha alcanzado una pureza menor y ha obtenido una habilidad. Una habilidad activa. El hombre mayor tomó el micrófono de las manos del reportero y dijo con entusiasmo. Deberías haberlo visto. Estaba agitando un látigo hecho de llamas, convirtiendo todo a su paso en cenizas. ¿Cómo no podría clasificar? El hombre mayor giró la cabeza hacia atrás y gritó a la gente que estaba detrás de él. ¿Estoy en lo cierto? Sí, papá, ya lo entendimos. El hijo del hombre mayor, que se abrió paso entre la multitud, rápidamente apartó a su padre emocionado del reportero. No podía creer que su padre acababa de revelar la habilidad de su hijo en público. Sabía que, para que su hijo tuviera una ligera oportunidad de destacarse entre el resto de los participantes, necesitaba mantener sus habilidades lo más ocultas posible. Por desgracia, su padre ya había revelado todo en la televisión en vivo. En realidad, el padre estaba siendo paranoico sin razón, ya que su hijo era solo un participante promedio entre miles de plebeyos despiertos, que fueron criados en campamentos públicos del gobierno, hijos de familias recién ricas, reclutas de empresas, juniors formados por organizaciones privadas, y similares. Todos esos juniors solicitaron que se evaluara su calificación de afinidad en centros de evaluación públicos, que se estaban construyendo como setas por todo el mundo. Aquellos que tenían una buena calificación de afinidad, alcanzando el 50% o más, podían unirse a campamentos públicos construidos y financiados por los gobiernos de todo el mundo. Esos campamentos eran gratuitos y seguían la misma estructura que el campamento de entrenamiento de la familia de Félix. Sin embargo, la competencia dentro de ellos era extremadamente feroz, ya que las líneas de sangre de rango raro se limitaban a solo unos pocos juniors por campamento. Afortunadamente para Félix, él no nació como un plebeyo en la tierra. De lo contrario, habría necesitado pasar al menos 2 meses luchando en un campamento solo para asegurar una línea de sangre rara, y luego 6 meses de infierno para asegurar un lugar en las clasificatorias de la competencia que comenzaría al día siguiente. Después de todo, era imposible que todos los despiertos se unieran al equipo nacional de batalla de los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país grande con 50 estados, y cada estado tiene su propio campamento público, que está lleno de juniors que intentan despertar. Por lo tanto, la batalla del equipo nacional se divide en 3 etapas para no volverse caótica con el gran número de participantes. La etapa 1 ocurre en los campamentos públicos, en los que se llevan a cabo torneos para decidir quién se unirá a las clasificatorias. La etapa 2 es obviamente la competencia de clasificatorias que comenzará mañana en Florida. Cada campamento envía a 10 ganadores, formando un equipo completo. Dado que hay 50 estados, significa que el total de juniors alcanza la impresionante cifra de 500. Tendrían que competir entre sí durante los próximos 15 días hasta que solo queden 50. Esto nos lleva a la tercera etapa, que es el torneo final. El equipo de la familia Maxwell se unirá directamente a este torneo, al igual que el resto de las familias de imperios empresariales o familias políticas. La razón por la que esas familias reciben un pase directo al final es que crean sus propios campamentos y crían a su propia gente con los mejores recursos posibles en la Tierra. Esto significa que aligeran la carga del gobierno mientras también les proporcionan candidatos potenciales para representar al mundo. Era natural que obtuvieran un pase gratuito al torneo final como compensación. Pero, en realidad, lo habrían conseguido de todos modos. Después de todo, no había manera de que esas familias nobles aceptaran enviar a sus herederos a mezclarse y complicarse con los plebeyos. La competencia de clasificatorias era la razón por la que el aeropuerto detrás del reportero estaba abarrotado de gente con maletas y ropa de apoyo. Todos intentaban volar a Florida, donde se llevaría a cabo el principal lugar de las competencias. El entusiasmo por ver a los habitantes de la Tierra usar superpoderes y habilidades por primera vez estaba a punto de paralizar todos los servicios de transporte del país. Estaciones de tren, autopistas, autobuses e incluso puertos marítimos, todos estaban experimentando una inundación de gente que intentaba reservar un boleto a la ciudad de Florida.
Esto no estaba ocurriendo solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Era de sentido común que la gente preferiría ver en vivo a los portadores de líneas de sangre de la Tierra compitiendo con sus habilidades. Ya habían visto a través de los canales de transmisión gratuitos de la SG cómo otras razas humanas en la galaxia de la Vía Láctea usaban esas habilidades. En este momento, morían por ver a su propia gente, nacida y criada en la Tierra, demostrar que los habitantes de la Tierra también eran capaces de lograr todo lo que las otras razas podían. Lástima que su excesiva emoción y eagerness hiciera casi imposible encontrar un transporte disponible. Y para Félix, que planeaba tomar un barco de la isla a California y luego un avión a Florida un mes después, eso sería imposible de hacer. Solo después de que su abuelo y Asna se lo recordaran, recordó cómo era la situación en ese mes. Por lo tanto, tuvo que empacar e unirse al vuelo de la familia, como hizo en su vida anterior. Después de ver que el reportero tenía dificultades para hacer preguntas debido al bullicio, Félix hizo un gesto para alejar el holograma de su cara y se fue a ducharse rápidamente. A la mañana siguiente, en la pista del aeropuerto, Félix arrastraba su maleta detrás de él mientras se acercaba al jet estacionado que acababa de aterrizar. Nadie lo acompañó para despedirlo, ya que condujo solo sin informar a Leila y Jack. Sabía que estaban extremadamente ocupados manejando la isla, y no había necesidad de robarles tiempo solo para una despedida. Después de llegar al jet, le dio su maleta al asistente de vuelo y subió las escaleras, entrando rápidamente. Bienvenido, señor Félix. El piloto y el copiloto extendieron sus manos hacia Félix en el momento en que él entró en el avión. Gracias. Félix les estrechó la mano a ambos y preguntó con una sonrisa cortés. ¿Vamos directamente a Florida? Lo lamento, pero primero necesitamos encontrarnos con la familia en Boston antes de ir a Florida. El piloto aclaró. Los aviones de la familia apenas alcanzan para enviar a los miembros de la familia al lugar. Por lo tanto, recibimos instrucciones para recogerte y llevarte de vuelta a casa en lugar de llevarte al lugar. De acuerdo, gracias por el viaje. Félix asintió con la cabeza en señal de agradecimiento y fue a buscar un asiento. El jet privado era uno de los grandes, capaz de transportar al menos a 15 pasajeros. Sin embargo, Félix lo tenía todo para él solo. Se sentó rápidamente y se abrochó el cinturón de seguridad. Cerró los ojos y le pidió a la reina que lo conectara. El vuelo duraba de 7 a 8 horas, y Félix quería continuar su entrenamiento durante ese tiempo. Era mejor que quedarse sentado sin hacer nada. Saludos a los que le dan like, incluso antes de ver el video. Esto es confianza. Capítulo 173. Conociendo a la familia. Señor Félix, el avión está a punto de aterrizar. La voz monótona de la reina resonó en la mente de Félix, mientras él esquivaba por poco una garra metálica que apuntaba a su cuello. Pausa. Sin inmutarse por las llamas congeladas y las rocas heladas cerca de su rostro, Félix le pidió a la reina que lo desconectara. 10 minutos después. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se levantó. Salió del jet privado mientras estiraba los brazos detrás de la espalda. En cuanto salió, vio muchos jets privados estacionados a distancia unos de otros, y cerca de cada uno, alrededor de 13 miembros de su familia de pie, conversando. Todos iban vestidos de manera impecable. Félix no se sorprendió por la vista, ya que sabía que todos sus parientes iban al lugar para presenciar la competencia y animarlos. Ancianos, mayores y menores, ninguno se quedó atrás. Incluso los ancianos, que siempre tenían una agenda ocupada, dejaron todo en manos de sus subordinados y vinieron con ellos. Después de observar un rato, Félix finalmente vio a su abuelo, vestido con un traje de negocios negro y una corbata roja, conversando con el anciano Albert y la anciana Charlotte. Félix casi no lo reconoció, ya que su abuelo había dejado crecer algo de cabello. Pero Félix no se alarmó mucho. Sabía que era simplemente el efecto a largo plazo de la poción de longevidad. La poción no solo añadía longevidad y eliminaba enfermedades. De hecho, hacía que el consumidor pareciera mucho más joven que su edad real. Dado que Robert tenía 70 años, la poción lo ayudaría gradualmente a revertir su apariencia envejecida para que pareciera un hombre de mediana edad.
Contento con el aspecto de su abuelo, Félix sonrió con calidez mientras bajaba las escaleras del jet privado, dirigiéndose hacia él. Félix. Sin embargo, justo cuando sus pies tocaron el asfalto de la pista, un grito femenino emocionado resonó en el área. Sin necesidad de adivinar, Félix supo de inmediato quién lo llamaba. Molesto pero un poco divertido, vio a Olivia corriendo hacia él con una expresión emocionada. La flor de lirio amarillo en su cabeza se agitaba de un lado a otro, al ritmo de sus pequeñas piernas. Afortunadamente, llevaba una camiseta, jeans y zapatillas deportivas en lugar de un vestido. De lo contrario, ya se habría tropezado. El grito fuerte de Olivia logró atraer la atención de todos hacia ella. Pronto, también notaron a Félix de pie frente a la escalera, con sus gafas de sol habituales puestas. Ese pilluelo finalmente llegó. Robert refunfuñó mientras miraba a Félix, que estaba siendo abrazado por Olivia. Rápidamente se acercó a ellos, seguido por los ancianos. Oli, ¿cuándo te volviste tan pegajosa? Aunque Félix decía eso, la abrazaba de vuelta con una leve sonrisa. Es que te extrañé. Ella se separó del abrazo y frunció el ceño. Nunca llamaste ni respondiste mis llamadas. ¿Cómo iba a atreverme a contestar después de esa vez? Sus párpados se contrajeron mientras decía. Me tuviste atrapado 2 horas seguidas en una llamada. Oh, el abuelo Robert está aquí. Avergonzada al recordar ese día, Olivia cambió rápidamente de tema mencionando a Robert y al resto de los ancianos, que se acercaban. Divertido, Félix se rió mientras tocaba la flor de lirio en su cabeza. Parecía que estaba creciendo de manera constante, ya que era mucho más grande que la última vez que la vio. Su linaje podría ser de rango raro, pero tenía sus ventajas, y esta flor de lirio era esencial para las habilidades de Olivia. No era solo para decorar, como las mutaciones de Félix. ¿Así que solo abrazas a las chicas o qué? El momento en que Robert llegó junto a Félix, su actitud sarcástica tomó el control. Veo que finalmente dejaste crecer algo de cabello. Félix tampoco se echaba para atrás, y continuó mientras observaba a su abuelo. ¿No estás vestido demasiado elegante? Incluso te arreglaste la barba. ¿Vas a animarnos o a una cita? Robert está en alta demanda actualmente. Albert se interpuso en medio de su conversación, diciendo con envidia. Las mujeres en el bar siempre le ofrecen bebidas gratis. De alguna manera, Félix realmente le creyó, ya que el rostro de su abuelo comenzó a recuperar algo de juventud. Su piel no estaba tan arrugada ni gris como antes. Además, sus ojos turbios tenían un toque de brillo en ellos, visible solo en hombres jóvenes. ¿Acaso no es esto gracias a mi nieto? Robert le dio una sonrisa presuntuosa a Albert, mientras abrazaba a Félix también. Está bien, ya es suficiente con el alarde disimulado. Abraham miró su pulsera de Aether Pulse y dijo. Llevemos nuestra conversación en el jet. Tenemos que irnos ahora. Inmediatamente después de decir eso, Abraham envió un mensaje a todos los ancianos, indicándoles que abordaran los jets privados. Los juniors pronto los siguieron adentro. Desanimado, Félix subió las escaleras, volviendo a entrar en el jet. No había caminado ni 2 pasos en el suelo antes de regresar adentro. Sin embargo, esta vez no estaba solo, ya que los 5 ancianos se unieron a él en el avión, al igual que Olivia, Sarah, Noah, Kenny y el resto del equipo. Los ancianos arreglaron para que todos estuvieran juntos en un solo jet, con el fin de ponerse al día con Félix. Tenían muchas preguntas que hacer y muchas cosas que informarle. Oli, ven a sentarte a mi lado. Félix dio palmaditas en el asiento de cuero junto a él, ofreciéndoselo. Obviamente, Olivia no lo rechazó. TSK, pequeño bastardo, prefiriendo a la pequeña Oli antes que a mí. Robert chasqueó la lengua en crítica después de ver que el asiento que planeaba tomar se le ofreció a Olivia. Quería ponerse al día con su nieto en el avión, pero ahora solo podía sentarse junto al barato Albert con una expresión molesta. Después de un rato, el jet despegó, dirigiéndose rápidamente hacia Florida. En el momento en que se apagó la señal de los cinturones de seguridad, los ancianos se levantaron de sus asientos y rodearon a Félix como cobradores de deudas exigiendo su pago.
Todos ellos tenían los brazos cruzados sobre el pecho mientras lo observaban jugueteando con la flor de loto de Olivia. Después de sentir 10 ojos fijos en él, Félix levantó la cabeza y vio a los 5 ancianos mirándolo con una amplia sonrisa. Excepto Charlotte, ya que su rostro frío permanecía igual que siempre. ¿Qué pasa? Félix preguntó confundido. Nada en particular. Abraham sonrió mientras decía, solo queríamos saber qué has estado haciendo en los últimos meses. Inmediatamente después de escuchar esa pregunta esperada, Félix automáticamente entró en modo de embustes y comenzó a decirles que había pasado esos 2 meses viendo juegos y analizándolos, o vendiendo y comprando en mercados públicos. Oh, ¿así que tienes un puesto? Charlotte preguntó. Sí, no requiere permiso ni licencia. Él suspiró desanimado. Aunque, siempre tengo que estar preparado para huir, para no ser atrapado por los enforcers de patrulla. Entiendo, ten cuidado, y si necesitas ayuda con monedas, solo dímelo. Robert dijo, sonriendo. Lo haré. Los párpados de Félix se contrajeron al decirlo. Si solo ellos sabían que las monedas que ofrecía eran suyas en primer lugar. Ahora, asuntos importantes. Abraham lo miró con una expresión seria y preguntó. ¿Cuál es tu integración actual? En un instante, Félix respondió que ya estaba en pureza mayor. Los ancianos suspiraron aliviados después de escucharlo. Honestamente, pensaban que aún estaría en un 45% o incluso menos, basado en el hecho de que no había alcanzado la pureza menor en 4 meses. Eso es bueno, muy bueno. Abraham sonrió alegremente mientras miraba a Félix, Olivia y Noah, los 3 juniors que habían alcanzado la pureza mayor. Aunque Noah estaba a punto de alcanzar la pureza original. Los ancianos se sintieron más que complacidos con esos 3, ya que la información de Charlotte indicaba que la mayoría de las familias solo tenían un bloodliner en pureza mayor en sus filas, y en cuanto a sus rivales verdaderos. Ellos tenían como máximo 2. Con la adición de Félix, tenían una oportunidad mucho mayor de que su equipo representara a Estados Unidos contra el mundo. Entonces, ¿qué habilidades desbloqueaste exactamente? Albert cruzó los antebrazos en la parte superior del asiento de Félix mientras preguntaba. Tanto tu nueva pasiva como acti. Antes de que continuara su oración, su pulsera de asistente personal lo interrumpió sonando de manera continua. Si la pulsera de Albert fuera la única que sonaba, podría haber ignorado la llamada. Sin embargo, las pulseras de los ancianos pronto también comenzaron a sonar. Después de ver quién los estaba llamando, intercambiaron miradas cautelosas y regresaron a sus asientos en la parte delantera del jet. Curiosos, tanto Félix como Olivia se desabrocharon el cinturón de seguridad y espiaron a los ancianos, que estaban escuchando la llamada de Abraham en altavoz. Un par de segundos después, la voz furiosa de Abraham resonó en el jet. Esto es una absurdez y tú lo sabes. El resto de los ancianos tampoco estaba contento con lo que escucharon, ya que incluso la compostura de Charlotte se rompió ante las malas noticias que acababan de recibir. Interesante. Como la llamada estaba en altavoz, Félix y Olivia lograron escuchar la conversación un poco más claro que los demás, ya que estaban más cerca de los ancianos. Lo que Félix escuchó lo hizo darse cuenta de que sus acciones finalmente habían comenzado a afectar la línea temporal conocida en otros lugares. Capítulo 174. El esquema de la familia Hilton. Resultó que la llamada provenía de la rama de Estados Unidos de la Organización de Supremacía de los Terrícolas en los Juegos, o en resumen, la rama de Estados Unidos de la Organización de Supremacía de los Terrícolas en los Juegos. Esta organización se creó para manejar cualquier asunto relacionado con los Juegos de Supremacía o el Reino Virtual Universal. Por ejemplo, los campamentos públicos gubernamentales actuales, los centros de evaluación, las batallas del equipo nacional y también las batallas de representantes mundiales, todo estaba bajo su jurisdicción. Era una organización internacional neutral que pertenecía al Consejo Mundial. Cada país estaba obligado a tener una rama de esta organización en su territorio para facilitar el manejo de esos asuntos. En ese momento, acababan de llamar a los ancianos para informarles de que las reglas de la batalla del equipo nacional habían cambiado. Obviamente, los ancianos no estaban nada contentos con esos cambios,
ya que afectaban a su equipo de la peor manera. Basado en lo que Félix escuchó, los cambios en las reglas afectaban al número de Bloodliners que cada familia podía llevar. Antes de los cambios, cada familia podía llevar como máximo 10 juniors despiertos. Sin embargo, ahora, el número se limitaba a solo 6. Para la familia Maxwell, que tenía 9 Bloodliners en sus filas, eso era un golpe fatal. El hecho de que tuvieran que eliminar a 3 juniors de su equipo, mientras que sus rivales solo necesitaban eliminar a uno o ninguno, hizo que los ancianos se sintieran estafados y, sobre todo, furiosos. Félix sabía que un cambio de reglas tan repentino nunca había ocurrido en su vida anterior. Las familias tenían un máximo de 4 a 7 Bloodliners, y para la familia Maxwell, solo había 5 juniors despiertos, incluyendo a Félix. Pero después de que él cambió el método de práctica de despertar, el número llegó a 9. Esto cambió el curso de la línea temporal. Solo ahora, Félix finalmente vio el resultado de su interferencia en el tejido del tiempo. Aunque no sabía si la línea temporal estaba intentando corregirse eliminando a los 3 juniors adicionales o si esto era simplemente el resultado de un esquema de alguien. Entendió que la rama de Estados Unidos de la Organización de Supremacía de los Terrícolas en los Juegos no haría un cambio tan drástico justo antes de que comenzaran las clasificatorias. Alguien o un grupo debe haberlos presionado de alguna manera. Félix no era el único con tales pensamientos, ya que Charlotte inmediatamente contactó a su equipo de inteligencia, dándoles la misión de investigar este ataque oculto a su familia, mientras el resto de los ancianos seguía enfurecido y expresando su descontento al interlocutor. Los juniors en el avión ya sabían lo que estaba sucediendo por lo que los ancianos decían en voz alta, y no les gustó ni un poco. Especialmente al grupo más débil del equipo. ¿Nos van a expulsar del equipo? Sarah le preguntó de repente a Johnson, el usuario del elemento niebla que había tomado su asiento después de que Olivia lo abandonara. Dudo que te expulsen a ti. Johnson le echó una mirada de reojo a los 3 juniors detrás de él, que conversaban con expresiones preocupadas, y aclaró. Los que están en peligro son ellos, no nosotros. Sarah entendió al instante lo que quería decir, ya que solo esos 3 eran los que aún no habían alcanzado el 45% en su integración. En cuanto a ellos 2, iban a alcanzar la pureza mayor en 2 o 3 integraciones. Si descubrimos que su rama tuvo algún acuerdo con otras familias, llevaremos esto a la sede central de su organización. Abraham gritó, mejor prepárense. Colgó el momento en que lanzó su amenaza, aunque era más como un arrebato que cumplir con lo que acababa de decir. Abraham sabía que, en ese momento, la rama de Estados Unidos de la Organización de Supremacía de los Terrícolas en los Juegos era una de las organizaciones más autoritarias en los Estados Unidos, y no había manera de que el poder de su familia pudiera enfrentarse a ellos. Además, ya tenían suficientes enemigos y rivales esperando una oportunidad para atacar sus activos, no había necesidad de agregar a ese gigante a la lista de sus enemigos. Sin embargo, descubrir quién tenía suficiente autoridad para forzar a tal entidad a cambiar las reglas de la competencia era esencial. 10 minutos después, la pulsera de Charlotte sonó, interrumpiendo la discusión de los ancianos. Charlotte contestó la llamada inmediatamente al ver que era de uno de sus subordinados. Esta vez, no puso la llamada en altavoz, ya que escuchó el informe de su subordinado de manera privada con una expresión solemne. Los ancianos esperaron en silencio a que ella terminara la conversación antes de preguntar sobre los resultados. Afortunadamente, Charlotte colgó en 1 minuto más o menos. Antes de que tuvieran que preguntar, los miró con una expresión seria y mencionó solo un nombre. Hiltons. De verdad fueron ellos. Albert dijo, suspirando. Inesperadamente, los ancianos ni mostraron sorpresa ni shock sobre el nombre del progenitor. Honestamente, estaban más sorprendidos e interesados en saber sobre el método utilizado por la familia Hilton para lograrlo. Sabían demasiado sobre la familia Hilton como para darse cuenta de que era imposible que ellos solos obligaran a la organización a cambiar las reglas. Como dicen, quien te conoce mejor no es tu amigo, sino tu rival.
Y la familia Hilton era uno de los rivales más antiguos de la familia Maxwell. Su rivalidad era completamente comprensible, ya que sus principales negocios estaban relacionados con hoteles e inmobiliarias. Ambas tenían cientos de hoteles distribuidos en 120 países o más. Dado que sus hoteles iban desde 4 estrellas hasta 6 estrellas, eso significaba que siempre eran comparados por sus huéspedes. Esto llevó a esas familias a intentar siempre superarse o obstaculizarse mutuamente. Eran iguales en autoridad, empresas, reputación y más. Esto significaba que no había manera de que la familia Hilton tuviera suficiente autoridad para forzar a una organización neutral, ya que la familia Maxwell tampoco podía hacerlo. Charlotte no dejó a los ancianos adivinando sobre el método utilizado, ya que continuó informándoles sobre su informe de inteligencia. Después de escucharla, los ancianos se dieron cuenta de que su gran equipo no solo había tocado los nervios de los Hilton, sino de todas las familias en la competencia. Todos ellos escribieron una carta de queja a la organización, exigiendo que 10 Bloodliners por familia eran demasiados y que eso generaría descontento entre los plebeyos, quienes tenían que competir durante 15 días solo para asegurar 50 plazas. Los desgraciados no mencionaron en absoluto a la familia Maxwell, ya que la carta simplemente usaba el enojo público y la competencia injusta como munición para cambiar las reglas. La organización recibió 9 cartas de 9 familias, dejando solo a los Maxwell. Después de leerlas, la organización cumplió con los deseos de la mayoría. No porque fueran obligados o conmovidos hasta las lágrimas por su buena voluntad, sino simplemente porque era lo que querían desde el principio. Reducir el número asignado a las familias para que los plebeyos obtuvieran más plazas en la competencia final. Después de todo, la mayoría de los plebeyos tenía una calificación de afinidad mejor que la de algunos juniors de las familias, ya que para entrar en el campamento público, se requería al menos un 50% de afinidad. Las familias simplemente cumplieron el deseo de la organización sin ofender a las masas. Desafortunadamente, para los Maxwell, fueron los únicos afectados gravemente por este cambio de reglas. Todo esto fue propuesto y liderado por la familia Hilton. Mantuvieron su plan en secreto hasta el día en que los ancianos dejaron sus puestos al mismo tiempo, tomándolos por sorpresa de esta manera. Charlotte les dijo que las cartas se enviaron a la organización en el momento en que llegaron al aeropuerto, haciéndoles recibir la noticia de la organización en lugar de sus subordinados. Sin embargo, sabían que incluso si hubieran tenido conocimiento de su plan mucho antes, aún no podrían haberlo detenido. Una voz contra 9. Además, la organización quería que esto sucediera, por lo que no había esperanza de evitar expulsar a 3 juniors del equipo. Suspiro, ¿cómo se supone que debemos expulsar a esos niños del equipo después de que les hicimos darlo todo por esta competencia? Robert se inclinó más cerca mientras hablaba, tratando de que su voz no llegara a los oídos de los juniors. Los ancianos hicieron lo mismo pronto y comenzaron a susurrar entre ellos, intentando discutir su próximo paso. Molesto por su intento de impedirlo escuchar, Félix chasqueó la lengua y se acomodó de nuevo en su asiento. Olivia dejó de espiar también y se abrochó el cinturón de seguridad con una expresión preocupada. No quería que ninguno de sus primos se quedara atrás, pero después de escuchar lo que dijo Charlotte, entendió que no se podía hacer mucho para evitarlo. ¿Quién crees que van a expulsar? Susurró su pregunta en el oído de Félix. Probablemente esos 3 perdedores de atrás, dijo Félix con naturalidad, sin suavizar sus palabras duras en absoluto. Todos en el jet lo oyeron alto y claro, ya que nadie estaba hablando. SHHH. Alarmada, Olivia rápidamente puso sus manos sobre la boca de Félix, cerrándola para que no dijera más. Empezó a arrepentirse de haberle preguntado a ese bruto, que nunca le importaban sus parientes lejanos. Desafortunadamente, era demasiado tarde, ya que esos 3 primos les lanzaron una mirada desagradable. Olivia casi se puso a llorar al ver que la miraban así. Era la primera vez que alguien la trataba de esa manera. Indiferente a su reacción, Félix quitó las manos de Olivia de su boca y dijo: no hagas caso a esos perdedores, dime, ¿en qué porcentaje de integración estás? Estoy en el 70%.
respondió ella, aún con el ánimo bajo. ¿Y Noah y Kenny? Preguntó él. La última vez que supe, Noah estaba en el 85%. En cuanto a Kenny, todavía necesitaba una integración más para alcanzar una pureza mayor. Respondió ella. No está mal, quizás ni siquiera necesite intervenir en las batallas. Sonrió de manera satisfecha. Honestamente, Félix solo quería relajarse durante este período de batallas, lejos de juegos y negocios. Por lo tanto, cuanto más fuerte era su equipo, más oportunidades tendría de holgazanear. Capítulo 175. 2 días antes de la competencia final. Quiero la atención de todos sobre mí. El proceso de pensamiento de Félix fue interrumpido por la petición ruidosa de Abraham. Volvió a enfocarse en los ancianos, que los miraban con una expresión solemne. Creo que han oído lo suficiente como para entender su situación. Los ojos de Abraham se posaron en esos 3 juniors al fondo mientras continuaba hablando. Así que, no hay necesidad de endulzar las cosas. Thomas, Ryan, Elise, están fuera del equipo. Antes de que esos 3 pudieran reaccionar a la noticia, Robert agregó. Sin embargo, pueden participar en las clasificatorias con los demás y volver al equipo. Sonrió. Creemos en ustedes. Eso es correcto. Olivia levantó un puño en el aire y animó. Estaremos allí viendo todas sus batallas y apoyándolos. Sarah, Johnson y Kenny también dijeron algunas palabras de aliento, intentando levantar el ánimo de esos 3. Solo Félix y Noah no dijeron nada. Uno era un idiota, y el otro era un mudo sano. Ahora, como han oído, los bastardos de Hilton fueron los que nos molestaron. Albert dio un paso adelante con una expresión desagradable y dijo. Quiero que destruyan por completo a sus juniors cuando se encuentren con ellos en la arena. Si quieren romperles las piernas, háganlo. Si quieren desfigurarles la cara, háganlo. Charlotte hizo un gesto de cortar el cuello y dijo fríamente. No tienen que preocuparse por las consecuencias. Sean lo más brutales posible contra ellos, pero no los maten. Nadie se mete con los Maxwell si se va sin consecuencias. Carter se dio la vuelta mientras decía por última vez. Muéstrenles que incluso si tomaron a 3 miembros de nuestro equipo, aún reinaremos supremos en las batallas. ¿Entendido? Sí, ancianos. Desinteresado, Félix articuló su respuesta mientras bostezaba. 2 horas después, los jets aterrizaron en un pequeño aeropuerto de propiedad privada. Los ancianos bajaron primero y se unieron directamente al resto de los seniors, informándoles en persona sobre el contenido de la llamada que recibieron de la organización. Obviamente, los padres de esos 3 juniors no estaban contentos con la decisión de los ancianos de eliminar a sus hijos en lugar de a otros. Aunque Abraham simplemente les preguntó si sus hijos podían vencer a alguien en el equipo excepto a Olivia, en cuyo caso reemplazarían al perdedor. Después de oír eso, nunca más mencionaron el asunto. Sabían que sus hijos no habían ganado una sola pelea contra esos 4 durante los meses anteriores. No había necesidad de avergonzarse más. Bien, vámonos al hotel. Abraham fue el primero en entrar en uno de los autos negros, que estaban esperando para llevarlos a la ciudad de Florida. El resto hizo lo mismo pronto, llenando todos los autos. Después de comprobar que nadie se quedó atrás, Abraham dio la orden de partir. El hotel estaba un poco lejos, ya que se construyó en el centro de la ciudad. Por supuesto, el hotel pertenecía a la familia. Diablos, todo estaba reservado para su residencia. Mientras los plebeyos tenían dificultades para encontrar un lugar para dormir en esta ciudad abarrotada debido a la competencia, la familia Maxwell reservó un hotel entero de 4 estrellas para solo 70 miembros o algo así. El dinero podría no comprar la felicidad, pero seguro que no te dejaría pasar hambre ni luchar para encontrar un techo sobre tu cabeza. Los días pasaron rápidamente ya que la competencia de clasificatorias llegó a su último día. Aunque Félix nunca fue al estadio para ver las batallas, las miró de vez en cuando en su transmisión en vivo. Como esperaba, no cambió mucho de lo que vio en su vida anterior. El lugar que albergaba la competencia era un estadio recién construido, que tenía una arena extremadamente amplia hecha con piedras resistentes, capaz de soportar la mayoría de las habilidades por debajo de la primera etapa de reemplazo. Este tipo de estadios se construyeron por todo Estados Unidos en solo un año,
al igual que los centros de evaluación y los campamentos públicos. Se construyeron para dar a los Bloodliners sin un brazalete de puntos de habilidad un lugar para competir y entrenar con sus pares. Después de todo, no podían quedarse en los campamentos públicos para siempre. Todavía se needed entrenar a nuevos plebeyos también. Además, los espectadores iban a pagar por entradas para verlos entrenar y pelear. Esto significaba que los estadios siempre iban a generar ganancias para el gobierno y la organización. En comparación con otros estadios SG en el resto de los estados, este era el más grande de todos. Esta fue la razón por la que se eligió para albergar las batallas del equipo nacional. La sucursal de ESGO en los Estados Unidos sabía que la gente se agolparía para ver esas peleas en vivo, por lo que tuvieron que elegir el más grande para aliviar algunas de sus cargas. Afortunadamente, las clasificatorias se extendieron durante 15 días seguidos, lo que permitió a la gente que vino a verlas tener al menos una ligera oportunidad de asistir al estadio al menos una vez. Por otro lado, los participantes en las clasificatorias provenían de 50 campamentos públicos, cada uno perteneciente a un estado. Cada campamento enviaba 10 Bloodliners, formando un equipo perfecto que representaba a su estado. Si solo fuera eso, los 3 juniors de la familia Maxwell no tendrían oportunidad de unirse a las clasificatorias. Afortunadamente, también había participantes de familias recién enriquecidas, reclutas de empresas y similares. Esos Bloodliners actuaban más como un anuncio para las empresas, vistiendo uniformes con sus logotipos y marcas. Lamentablemente, los 3 juniors tuvieron que unirse a esos Bloodliners aleatorios y formar un equipo de 10 para poder participar. Esto agregó al menos 10 equipos formados por esos Bloodliners improvisados, elevando el número total de equipos a 60. Había 2 razones por las que la organización hizo que la competencia se basara en equipos en lugar de individuos. Primero, los juegos de supremacía planetaria se jugaban con equipos compuestos por 10 miembros o más. Esto significaba que esas competencias también debían ser basadas en equipos para evaluar la colaboración de los Bloodliners. La segunda razón, y la más importante, era que era absolutamente imposible organizar batallas individuales con un número tan grande de participantes. No podían simplemente arrojarlos a todos en la arena y decirles que pelearan en un todos contra todos, o hacer que compitieran en 1 contra 1. El tiempo, los recursos y el personal necesarios para eso ya se estaban usando por completo en la preparación de las batallas mundiales. Por lo tanto, era mucho mejor dividir a los Bloodliners en equipos. En cuanto al formato utilizado durante esos últimos 14 días, era un torneo basado en batallas de equipo contra equipo. Dado que el número de equipos era considerable, se llevaron a cabo 5 torneos uno tras otro. Y el ganador de cada torneo aseguraba un lugar en la competencia final que comenzaría dentro de 2 días. Obviamente, el equipo que incluía a los 3 juniors fue uno de los primeros en ser eliminado. Su trabajo en equipo era absolutamente pésimo en comparación con los otros equipos de los campamentos públicos. Esos Bloodliners habían tenido suficiente tiempo para familiarizarse con las habilidades de sus líneas de sangre. Mientras tanto, los equipos improvisados corrían como pollos sin cabeza, aterrorizados por la posibilidad de ser asesinados por una habilidad errante. Nunca hay que olvidar que la competencia se llevaba a cabo en la vida real, lo que significaba que las habilidades podían llegar a cobrar vidas si no se usaban con cuidado o no se defendían adecuadamente. No había absolutamente ninguna protección contra ser dañado por las habilidades. La organización solo estableció una regla de que intentar matar intencionalmente a un Bloodliner resultaría en un castigo severo. No estaban preocupados por dejar lisiados a otros o causar heridas graves, ya que tenían pociones curativas y sustancias listas para usar. Aunque lo dijeron y enfatizaron el castigo, algunos Bloodliners aún murieron. Era imposible evitar muertes cuando se trataba de 600 Bloodliners luchando con habilidades letales. Esas muertes redujeron el entusiasmo de algunos espectadores por seguir viendo las batallas en vivo. Sabían que iba a ser sangriento, brutal y que podría resultar en muertes, pero conocerlo era una cosa, y verlo con sus propios ojos era otra.
Sin embargo, ese tipo de personas era raro, ya que la mayoría ya estaba acostumbrada a ver jugadores morir en los juegos de supremacía durante el año pasado. Lo habían visto ocurrir muchas veces, por lo que se volvieron insensibles a la idea de la muerte en las batallas. Afortunadamente para la familia Maxwell, esos 3 juniors no murieron, sino que solo resultaron gravemente heridos. Los ancianos usaron sus propias pociones para curarlos y dejarlos en forma. Pueden haber perdido, pero al menos obtuvieron algo de experiencia luchando contra otros juniors fuera de su familia. Así es como terminaron las clasificatorias. Algunas muertes, espectadores satisfechos y 5 equipos, cada uno formado por 10 Bloodliners, avanzando a la siguiente etapa para unirse a la competencia final con esas familias de negocios y políticas. De acuerdo, eso es suficiente por hoy. Robert aplaudió 2 veces, deteniendo a los juniors de su práctica. Estaban dentro de su sala de realidad virtual universal, que había sido modificada para parecerse a la misma arena del estadio. Los ancianos asignaron 3 horas cada día durante las últimas 2 semanas para que practicaran juntos. Lo hicieron por Félix, quien nunca había entrenado con ellos antes. Era lógico que vieran sus habilidades y que él viera las de ellos para construir una mejor sinergia. Descansen un poco, mañana nos dirigimos al estadio. Robert les informó con un tono serio. Los juniors asintieron con la cabeza en comprensión y se desconectaron uno por uno, saliendo de la sala de realidad virtual universal de Robert. Después de abrir los ojos, Félix dejó inmediatamente el salón del hotel, donde siempre se reunían, y se dirigió al ascensor. Noah lo siguió también. Unos segundos después, la puerta del ascensor se cerró, dejándolos a los 2 solos en él. Félix presionó el botón del 5º piso, donde se ubicaban las habitaciones de los juniors masculinos. ¿Puedes liderar el equipo en las primeras batallas? Félix preguntó de repente. Noah lo miró directamente a los ojos y negó con la cabeza con firmeza. Félix suspiró y no mencionó el tema más. Ya le había pedido 3 veces que le quitara el título de capitán, pero Noah estaba decidido a rechazarlo. Noah se marchó en el momento en que se abrieron las puertas del ascensor. Basado en el rápido movimiento de sus piernas, estaba claro que huía de Félix. Lo acosaron varias veces para obtener el puesto de capitán, incluso lo sobornaron con pociones. Aún así, se negó. Si hubiera sido una orden de los ancianos, no diría que no, pero como venía de Félix, no había manera de que aceptara una regla tan molesta que requiriera hablar.